Buenas tardes. Hoy nos conectaremos a un archivo KML. Los archivos KML son un tipo especial de XML. Por lo tanto, utilizaremos el conector XML. En el explorador, buscamos la dirección donde se encuentra nuestro archivo. A continuación, en tipos de datos, seleccionamos todos y en la lista que aparece, seleccionamos el KML que nos interesa. Se abrirá la ventana del navegador donde podremos seleccionar el elemento del archivo que nos interese, que en este caso es el documento, y a continuación hacemos clic en el botón editar. Esto hace que se abra el editor de consultas de Power Query, donde se mostrará una única consulta y en el panel de resultados podemos ver que tiene una sola fila, pero que tiene varias columnas expandibles. De estas columnas solamente nos interesará la última y por lo tanto nuestra primera transformación será eliminar el resto de columnas. Seleccionando la última nos vamos a inicio, dentro de administrar columnas escogemos la opción quitar otras columnas. Ahora expandiremos la columna que será nuestra segunda transformación. Al expandir la columna quitamos el prefijo, porque como no existen otras, no hay temor a que se repitan los nombres. Y nos quedará una nueva tabla con nuevas columnas expandibles. Iremos analizando, en este caso, cada una de esas columnas. La primera, address, que tiene un único elemento, que expandiremos y que renombraremos como address. La segunda columna, Extended Data, que no tiene información relevante, que por lo tanto la eliminaremos. La tercera columna expandible, Point, contiene las coordenadas de la dirección a la que hemos ido. Por lo tanto, expandimos. Esto nos devolverá una terna formada por la longitud, la latitud y la altura del lugar. Y así para cada uno de los lugares a los que hemos ido. La columna timestamp contiene dos elementos, fecha y hora en que llegamos a esa ubicación y la fecha y la hora en que nos fuimos de esa ubicación. Expandimos las dos columnas. Por último, la columna line_string, que contiene varios elementos y solamente expandiremos el coordenadas. Si nos fijamos bien, la columna line_string solamente contiene valor cuando address y coordenadas no contienen. Lo que quiere decir que estas ternas que aparecen en la columna son los pasos que hemos dado para ir de una ubicación a la siguiente. Y estos pasos los renombraremos como rutas. Bien, hemos terminado entonces con el paso de expandir columnas. Pasaremos ahora al paso de dividir columnas. La primera columna que tenemos que dividir es coordenadas. Contiene tres elementos, la longitud, la latitud y la altura. Y los separaremos cada uno en una columna. En este caso dividiremos la columna utilizando el separador, que es la coma. Para ello, en inicio, nuevamente, dentro del grupo transformar, dividir columna por delimitador. Nuestro separador, la coma, y por defecto para cada aparición del delimitador. Automáticamente, después de dividir la columna, se ha añadido un nuevo paso que es el cambio de tipo de dato, pero que no ha tenido en cuenta la configuración regional y por lo tanto esta transformación no ha quedado bien. Este paso lo eliminamos y lo volveremos a repetir. Podemos observar que la columna coordenada 3 no tiene ningún valor relevante y por lo tanto podemos eliminarla. Seleccionamos la columna coordenadas 1 y coordenadas 2 y a continuación cambiar tipo usando configuración regional.
Usaremos el tipo de dato decimal y en configuración regional escogeremos el inglés de Estados Unidos. Por último, cambiaremos los nombres de las columnas. Coordenada 1 será point.longitude y coordenada 2 será point.latitude. A continuación vamos a transformar la columna ruta. La columna rutas vimos que contenía varias ternas separadas por el espacio. Pues vamos a dividir la columna utilizando el delimitador espacio y cada terna la vamos a ubicar en una nueva fila. Para ello, en opciones avanzadas, seleccionamos dividir en filas. Cambiamos entonces de 16 filas a 105 filas. Y ahora, pues realizaremos la misma transformación que en el caso de point. Separaremos cada coordenada como una columna. De nuevo utilizaremos la opción dividir columna por delimitador. El delimitador vuelve a ser la coma y lo utilizaremos en cada aparición del mismo. La tercera componente, la de la altitud, vuelve a tener valores ceros o null, por lo tanto no es significativa y la eliminamos. Las columnas ruta 1 y ruta 2, después de haberse dividido, pues el tipo fue cambiado automáticamente, pero sin tener en cuenta la configuración regional. Por lo tanto, eliminamos ese paso y volvemos a hacer el cambio de tipo de dato usando configuración regional. En este caso, igual que en el anterior, el tipo de dato será un valor decimal y la configuración regional que vamos a utilizar es el inglés de Estados Unidos. Seleccionamos, aceptar y ya estaría. Cambiaríamos los nombres de las columnas. 1 por longitud y ruta 2 por latitud. Como podemos observar, hay filas con valores duplicados que debemos eliminar. Para ello, seleccionaremos todas las columnas de la tabla y en el menú Inicio, dentro del grupo Reducir filas, seleccionamos la opción Quitar duplicados. El número de filas se verá reducido de 105 a 90. La siguiente transformación que llevaremos a cabo es asignar el tipo de dato correspondiente a cada columna. La primera columna, la columna name, contiene texto y por lo tanto asignaremos el tipo texto a dicha columna. La siguiente, address, pues igual, contiene texto también, asignamos texto. Finalmente, description, que también contiene texto, le asignaremos texto. De esta manera, ya todas las columnas tienen asignado el tipo correspondiente. Un penúltimo paso, que será agregar un índice que comience en 1 para ordenar nuestra tabla. Renombraremos esta columna como ID. El tipo de dato que ha asignado es decimal, cambiaremos a un número entero. Y finalmente, como último paso, renombraremos nuestra tabla como rutas y cargaremos los datos en el modelo. Y ya estamos listos para el modelado. Con la vista de datos seleccionada, abrimos la pestaña Modelado y dentro de ella vamos a hacer transformaciones en las columnas de coordenadas. Seleccionamos la primera columna de coordenada, point.longitud, y en categoría de datos asignamos longitud. Como resumen predeterminado, pues agregamos no resumir. En el caso de la latitud, la categoría de datos es latitud y la
función de agregado, pues ninguna, no resumir. En el caso de las rutas, longitud, asignamos longitud y en el agregado seleccionamos promedio. Y finalmente, las rutas longitudes, seleccionamos latitud y en el agregado promedio igualmente. Por último, vamos a pasar a la vista de informe, donde crearemos nuestras visualizaciones. La primera de ellas corresponde con las ubicaciones que representaremos en un mapa. Seleccionamos el mapa por defecto de Power BI Desktop y añadimos a la representación el campo name, como la leyenda, la latitud de cada ubicación y la longitud de cada ubicación. Por defecto ha resumido estos puntos y la idea sería mostrarlos tal cual, sin resumir, sin agregar. Tendremos entonces representado en el mapa todos los lugares que fuimos ese día. Podemos ver el nombre y además las coordenadas de cada uno de ellos. A continuación vamos a crear una siguiente pestaña donde se muestren las rutas realizadas para recorrer esas ubicaciones que hemos representado. No tenemos un mapa por defecto, por lo tanto iremos al Marketplace de Microsoft a importar un objeto visual que nos sirva para los mapas de ruta. Sería este objeto, lo agregamos a nuestro Power BI Desktop, se ha importado correctamente, seleccionamos el objeto y simplemente vamos a ubicar los diferentes objetos visuales. Para el tiempo escogeremos el campo Begin de fecha y hora. Para la latitud, en este caso, la latitud de la ruta. Aquí sí es conveniente que la operación de agregación sea un promedio. Y para la longitud, pues las longitudes de la ruta, que también convenientemente sería un promedio. En el campo Dash Legend escogeremos el ID, el identificador único que habíamos creado, que es el que hará posible que la ruta pues tenga la forma real por la que hemos pasado. Si no, la agregación de promedio pues sería un recorrido mucho más simple de lo que en realidad fue. Por último, podemos seleccionar el campo name para utilizarlo tanto en el tooltip y así poder ver en cada posición del mapa dónde estábamos, lo que estábamos haciendo, en qué nos estábamos desplazando, si era un punto de destino, pues el nombre de ese destino. Bien, para que se parezca un poco más al de Google Maps, simplemente en el formato podremos escoger el color que sea parecido, alguno de estos azules, ¿vale? El grosor de la línea también lo podemos ampliar, un poco más incluso, y ya lo tendríamos. Eliminaríamos, por ejemplo, los puntos del recorrido. Si ampliamos, pues tenemos el mismo mapa que nos aparece en Google Maps. Y ya estaríamos. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.